Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Platiquemos, el podcast de Asociación PopNog, que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube si quieren ver el video, y si solo quieren escuchar la voz, pues vayan a Spotify y ahí nos van a escuchar. Muy contentos hoy de tener a una invitada quien nos va a compartir parte de su historia y también a ayudar a reflexionar sobre el tema de memoria histórica. Principalmente el tema de las huellas que nos dejó la guerra interna. Entonces, este podcast lo estamos haciendo justamente en el marco del 12 de octubre, que es el Día Internacional de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Entonces, hoy queremos tocar este tema. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir. Es importante esto que hacen ustedes de rescatar la memoria histórica y sobre todo en una fecha tan importante, y creo que lo que voy a compartir tiene en alguna medida algo que ver. Si hablamos de las huellas de la guerra, hay de todo tipo, ¿verdad? Yo diría que toda Guatemala, en cuanto a la guerra que hubo, toda Guatemala tiene la cicatriz de la guerra en la piel, porque yo me atrevería incluso a decir que no hay familia que no haya sido afectada de alguna u otra forma. Que se ha querido silenciar es otra cosa, que han habido quienes promueven el olvido y promueven la negación también es otra cosa. Pero esas huellas son de todo tipo, son colectivas, también son individuales. Algunas tienen que ver desde una cicatriz que dejó un combate hasta las huellas más profundas, como lo son las huellas psicológicas, las huellas sociales, las huellas culturales. Por ejemplo, una cosa tan sencilla que para alguien en estas generaciones nuevas no es tan importante como el nombre. Uno a veces dejó su nombre real y adoptó otro nombre. Y con ese otro nombre uno se entregó al pueblo, uno se entregó a luchar por la justicia. Entonces eso significa más. A veces llega a significar más porque es el nombre con el que lo conocieron a uno los compañeros y las compañeras en la lucha. Es el nombre con el que uno dio su vida, ¿verdad? Dio todo. Y como se trata también de compartir experiencias, yo les voy a contar una experiencia muy personal, muy particular. En algún momento de este proceso, de esta guerra que fue tan cruel, a mí me llegaron a avisar que mi compañero había caído y que había caído vivo. Entonces yo supe inmediatamente, en cuanto me avisaron, que a él era muy probable que ya no lo iba a volver a ver. Sabía que a él lo estaban torturando en ese momento. Entonces, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación por saber qué iba a pasar, yo también, como mi compromiso me lo dictaba, tuve que tomar algunas medidas de seguridad, y una medida de seguridad que se usaba es cambiar el aspecto físico, porque si lo habían capturado a él, era probable que vinieran por mí o por el resto de la familia. Entonces yo tuve que cortarme el cabello. Yo siempre he usado el cabello largo, pero ese cabello largo siempre había sido parte de mi identidad y mi identidad cultural, porque mi abuela, que era quiché, usaba sus trenzas largas también. Entonces yo me identificaba bastante con esa parte de mi cultura. Y yo recuerdo el impacto que causó en mi persona el ver mi trenza cortada en las manos de la muchacha que me estaba haciendo el corte en el salón. Para ella pues tal vez no era tan importante, para mí sí. Yo sentí que cuando me quitó la trenza me arrancó una parte de mi identidad, de mi legado cultural, y me dolió. Entonces eso también es huella, es decir, lacerar, es que un proceso te obligue a cambiar tu identidad, a dejar cosas que son parte de tu ser, lastima, duele y te impacta de alguna manera, ¿no? Otra forma que también impactó de una manera quizá positiva las huellas de la guerra es la huella del compromiso. Yo siento que esa huella no se borra. Una vez que uno tomó una decisión de entregar su vida y luchar por la justicia, tal vez uno mentalmente no colgó el fusil. El arma se volvió el arma política, social, ideológica, pero uno sigue luchando. Esa huella sí no se borra. Con el tiempo
Me volvió a crecer el cabello, cambiaron las condiciones, pude volver a hacerme mi trenza. Entonces yo creo que lo que reflexiono es que algunas cosas cambian para siempre, otras no, otras pueden volver a florecer, como estoy segura que Guatemala va a volver a florecer. En mi percepción, yo he admirado siempre quienes se alzaron en su momento. Es difícil realmente comprender para nosotros, quienes no vivimos la guerra en su plenitud, porque no nos imaginamos cómo es actualmente es normal pegar un volante, reunirnos en una casa de quien se nos dé la gana, platicar, pero en ese momento no se podía hacer eso. Y entonces hubo una convicción, esa es mi percepción, de quienes se metieron a estar alzados y, y arriesgaron a su familia, lo que tenían, porque no tenían alternativa. O te quedabas de los brazos cruzados a ver cómo se llevaban a tu familiar, a tu vecino, tu hijo que salió un día a la universidad y ya nunca regresó, o hacías algo para que eso se detuviera. Y entonces o lo hacías y perdías la vida, o te quedabas ahí y igual podías perder la vida. Entonces yo he admirado mucho eso, porque hubo una convicción muy fuerte de quienes se alzaron en su momento, tal vez difícil de comprender para las generaciones que actualmente no dimensionamos también esa cotidianidad en su momento. Entonces eso es mucho, es muy admirable de mi parte. ¿Y por qué consideras que es importante que se siga hablando, se siga retomando la memoria y lo que se vivió? Yo diría 2 o 3 razones. La primera es que un pueblo tiene que conocer su historia. Conocer la historia es un derecho, no es un privilegio, no es una necedad. Y si esa historia tuvo cosas buenas, pero tuvo cosas terribles, también hay que recordarlo para que no se repita. La segunda razón es porque tenemos que recuperar el orgullo de lo que somos y la dignidad de lo que somos. Los hijos, los nietos de quienes hemos luchado y dado la vida merecen sentir ese orgullo y no sentir vergüenza, porque como dije antes, se ha querido borrar, se ha querido tacharlo de algo negativo y algo que no debe ser, y eso es negar un derecho. Un hijo, un nieto, un hijo, una nieta tiene el derecho de saber que su abuela luchó, que dio la vida y que es motivo de orgullo porque hizo algo más allá de solo velar por el derecho de su nariz, como popularmente se dice. Y yo creo que la tercera razón es porque es parte de la historia universal. Nosotros escuchamos, mucho se habla del holocausto judío, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial. Se han hecho miles de películas, miles de historias, miles de relatos, monumentos. Y Guatemala vivió un holocausto terrible que han querido silenciar. Y tenemos derecho a conocer nuestra historia. Para no volverla a repetir justamente, ahora hay algo que me surge, es cómo vivieron las mujeres el conflicto armado específicamente, y cuál ha sido el papel de las mujeres en este proceso de recuperar la memoria. ¿Cómo lo has visto? Pues yo lo puedo decir desde un sentido colectivo, pero también individual. En lo colectivo yo vi que para las compañeras, para las mujeres, fue un poco más complicado porque hubo que dejar otras cosas, ¿no? Yo miraba a compañeras jóvenes que tenían tal vez su arraigo en sus comunidades y tenían una proyección de vida distinta a la que tuvieron cuando se unieron a la lucha, y eso lo tuvieron que cambiar también, ¿verdad? Y tuvieron que integrarse a procesos colectivos o incluso instancias en donde la mayoría de participantes eran hombres. Eso también es un choque que lo hace un poco más complicado, porque quiera que no, muy compañeros, muy revolucionarios, pero todos llevábamos algo de machismo, ¿verdad? Y de esquemas sociales. Sin embargo, a nivel personal, yo también vi crecimiento en los compañeros y vi la disposición de luchar contra el racismo y contra el sexismo, contra el machismo. Y yo puedo decir que en los colectivos que yo conocí, por lo menos,
sí se luchaba por eso y se promovía la igualdad y la equidad hasta donde era lo más posible. Como mujer, sí me tocó estar en colectivos donde la mayoría eran hombres y la dificultad o el reto que yo sentía era que los compañeros asimilaran o aceptaran que a veces una mujer estaba al mando de una unidad o al mando de un operativo o al mando de una estructura. Eso como que chocaba también un poco y se luchaba un poco con eso. Ahora en el otro sentido, yo siento que en el proceso en general de la guerra en Guatemala, las mujeres han jugado un papel importante porque han sido la parte o el sector que ha logrado iniciar esa recuperación. Des en cuenta que hubo organizaciones de viudas, organizaciones de mujeres desplazadas, que a veces eran las mujeres las que se enfrentaban a los soldados, ya desde una perspectiva como las comunidades de población en resistencia, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, las organizaciones que buscaban a los desaparecidos detenidos, ¿verdad? Entonces, eran las mujeres las que dieron el primer paso en recuperar la historia y en enfrentar la represión sistemática del Estado. Entonces yo creo que es muy importante ese rol. Hablar de estos temas muchas veces es doloroso y nosotros tenemos como también esa pena de, bueno, vamos a tocar el tema, pero a lo mejor es una herida que se deja abierta. ¿Y cómo se sana? ¿Cómo has aprendido a sanar estos procesos? Y también las comunidades, ¿cómo ves el proceso de sanación de posconflicto? ¿Cómo se hace para sanar las heridas? Hay varios caminos. Uno es a nivel personal, es comprender e identificarse y saber que lo que uno pasó y lo que uno hizo no fue algo muy particular, sino parte de todo un proceso que vivió todo un pueblo. Yo les voy a decir una frase que va a sonar un poco complicada, pero es cierto. Cuando mis hijas se enteraron que a su papá lo habían capturado, una tenía 12 años y la otra 10, y se pusieron a llorar. Yo las abracé y les dije, lloren, hijas, pero sepan ustedes que nosotros somos una familia entre 45,000 y hoy nos tocó. Eso quiere decir, una parte de sanar la herida es saber que no fue un caso individual, es decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? Caer en el papel de víctima. Yo siempre he creído que aunque hayamos sido víctimas de la represión, no ubicarse como víctima ayuda a sanar, porque ubicarse en un papel de más dignidad, ¿verdad? Yo estaba haciendo lo justo, yo estaba luchando por mi pueblo y pasó esto, pero no solo me pasó a mí, le pasó a mi comunidad, le pasó a mi comadre, le pasó al líder comunitario, al catequista, a quien sea, ¿verdad? Al luchador. Entonces eso ayuda también, porque te da un sentido de pertenencia a una agrupación o a un conglomerado social que luchó. La otra parte de sanar es hablar de ello precisamente. Eso ayuda bastante y entender que tal vez uno no lo va a olvidar, pero sí lo puede uno superar. Así como la trenza vuelve a crecer, ¿no? El cabello vuelve a crecer. Qué bonito ejemplo. Y en el caso de justicia transicional, ¿cómo ves ese tema? Creo que puedo remitirlo a la pregunta anterior. Una parte también del sanar es que haya justicia. Es decir, yo pienso que debe darse, tiene que darse. Es muy complicado porque con toda la ola de juicios y de procesos, que no ha sido mucho tampoco, ¿verdad?, para la magnitud del genocidio que hubo y del holocausto que hubo en Guatemala, es muy poco lo que ha llegado a tribunales. Bueno, siempre en el tema de dignificación, que ya lo mencionabas, estamos acostumbrados a escuchar la historia como trágica, como de victimización, pero entiendo que no todo fue así. Una anécdota, algo muy bonito y gratificante. Yo estaba tratando de trabajar y dar formación política a un joven que pues no era tan joven, pero sí era como unos 2-3 años menor que yo. Él era de Huehuetenango, pero estaba en la capital. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya me decidí, sí le voy a entrar. Ah, pues qué bueno, le dije. ¿Y cómo fue que te decidiste? Por mi abuela. Dice, ¿cómo tu abuela?
es que mi abuela me dijo, mira, ya todos tus primos están alzados, ya todos tus primos están en la lucha y solo tú ya no estás, ¿qué vas a hacer por tu pueblo? Entonces fue la abuela la que convenció al joven, entonces él se decidió y vi que las familias enteras entraban en esa discusión interna y era un acto, el alzarse, el unirse a la lucha, era un acto comunitario, comunal o familiar. Eso me agradó mucho y para mí fue muy positivo. Y bueno, nosotros con esto cerramos, te agradecemos mucho el espacio y tu participación de estar con nosotros, de tener esa apertura, de contar, porque entiendo que no es fácil. Y pues una forma de honrar a quienes ya no están con nosotros es mantener viva su lucha y pues tener en cuenta que con el pasado podemos construir futuro. Es decir, solo conociendo nuestro pasado nos va a permitir ser conscientes de dónde estamos parados y eso nos va a permitir proyectarnos como tanto a nivel individual como colectivo. Entonces muchas gracias, mi admiración para tu persona y toda la generación que se vio volcada y obligada a participar. Y pues de nuevo, muchas gracias.